Gracia y paz del Señor, gracia y paz del Señor sea para todos mis hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos y ver este video que ahora corresponde a la lección número 20 que lleva como título Sola Escritura, o sea, solo o solamente la escritura que es la palabra de Dios. Hermanos, a los líderes, teólogos y todos los hermanos de la Reforma les impactó profundamente el darse cuenta por la iluminación del Espíritu Santo que la escritura estaba y ha estado siempre, solo que no han reconocido así los hombres, pero que la escritura estaba sobre toda la gran cantidad de conocimientos que el hombre pudiera tener de su nivel cultural, intelectual e inclusive de los conocimientos que hubieran adquirido a través de la teología en la palabra de Dios, pero que la escritura está sobre todo. Es decir, para los cristianos protestantes no cuentan las tradiciones, así como para Jesucristo no contó la tradición de los ancianos del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan con toda claridad en el Evangelio de Mateo capítulo 15 que en cierta ocasión le reclamaron a Jesucristo por qué él y sus discípulos no eran cuidadosos de observar la tradición de los ancianos. Y Jesucristo, que conocía muy bien los corazones de las personas, sabiendo hacia dónde iban, entonces les aclaró que ellos no estaban violando, ni los discípulos ni Jesucristo, no estaban violando ningún mandamiento de la ley de Dios, porque la tradición de los ancianos estaba formada por una gran cantidad de interpretaciones de la Torá, de la ley de Dios, pero esas interpretaciones eran de los hombres. Y eso, mis hermanos, es muy importante que consideremos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que tomamos de la palabra de Dios para comunicar? Porque muchas veces suplimos con nuestro conocimiento intelectual y con nuestra propia imaginación e inventiva personal a la palabra de Dios. Y solamente usamos un texto para citar la Biblia, pero hablamos de cosas que nada tienen que ver con la Sagrada Escritura. Es muy importante, pues, que nos demos cuenta que la Biblia está por encima de todo conocimiento de el hombre. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la Biblia, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Y como tal, Dios tiene toda la autoridad en su palabra, porque nosotros sostenemos el principio de que la Biblia es infalible, de que la palabra de Dios es inerrante, es decir, no hay error en la palabra de Dios. Habrá muchos que han querido citar o poner en relieve ciertas cosas que parecen ser errores, pero no lo son. No lo son porque el pueblo de Dios, a través de los pensadores reflexivos y personas que han sido iluminados bien por el Espíritu Santo, nos han dejado enormes y profundas enseñanzas en donde explica los pasajes más oscuros para muchos de nosotros de la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia ciertamente está escrita en el lenguaje humano para que la podamos entender, pero contiene el pensamiento y la voluntad de Dios. Es decir,
Si Dios desea y tiene como propósito que todos nosotros lo glorifiquemos, entonces en la palabra de Dios, Él nos va a iluminar para que por la revelación de su palabra y del Espíritu Santo, nosotros tengamos el conocimiento de qué debemos hacer para glorificar a Dios. Por eso es que la escritura fue para Martín Lutero, para Philippe Melanchthon, para Ulrico Zwinglio, para Juan Calvino, fue la única regla de fe y de autoridad y de práctica de la fe y la única fuente divina proveniente de Dios como palabra de Dios para que nosotros podamos entender el plan de salvación de Dios y además el plan de Dios para toda la humanidad por los siglos de los siglos. Entonces, de esta manera, los teólogos y líderes de la Reforma desecharon lo que conocimos posteriormente nosotros como las palabras del Papa, que eran calificadas como infalibles cuando él se sentaba en la silla papal y abordaba los temas de la moral y los temas de la fe. Pero para nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos un directo y claro acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios estuvo monopolizada, vamos a decirlo así, por la Iglesia Católica Romana. Pero en la Reforma empezó a haber auge en las traducciones de la Biblia, de la palabra de Dios, y entonces existen traducciones ya en los idiomas, pues prácticamente de todo el mundo. Así que el tema es la sola escritura. Y vamos a ver en primer término, hermanos, lo que fue el impacto de la palabra de Dios en Martín Lutero. En una segunda exposición, en un segundo video, si ustedes me lo permiten, hermanos, vamos a ver cómo fue el impacto de la palabra de Dios en Juan Calvino. Entonces, en este momento les voy a pedir, hermanos, que con toda sinceridad en el corazón le dirijamos a Dios, a nuestro Señor, estas palabras. Vamos a decirlo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Y vamos a decirlo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para poner atención a tu palabra que vas a hablarme en esta hora. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que esta enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, si me lo permiten, vamos a compartir las láminas que solemos mostrar. Aquí yo ya me hice chiquito, pero me voy a cambiar de lugar y en este momento me hago un poquito más grande. Así es, de esta manera. Bueno, la lección 20, aquí le puse mal, no es lección 19, la lección 20 es sola escritura, que significa solo la escritura. Sin embargo, hermanos, quizá puse lección 19 todavía porque hubo algo que no quedó bien enfatizado en la lección 19 y un comentario de un hermano que me hizo favor de pedirme que pudiéramos ser más precisos o más claro en cuanto a lo que significa recibir la gracia de Dios en vano. Este texto ustedes lo pueden leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, y dice de esta manera la palabra de Dios.
6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ciertamente es un texto altamente oscuro para nuestras mentes. Es decir, nos falta iluminación para poder entender cabalmente con el corazón y con la mente qué está diciendo aquí Pablo. Pero gracias a Dios, en el mismo lenguaje de Pablo, tenemos otros textos que son la luz que necesitamos. Lo que es importante recalcar aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos que recibieron la gracia. Es decir, personas que han recibido la gracia. A ellos se les está exhortando. No son personas paganas, no son personas inconversas, son personas ya creyentes. Dice Pablo, nosotros somos colaboradores de los demás apóstoles. Así que como colaboradores y también colaboradores de Jesucristo, estamos exhortándolos a que no recibáis, es decir, recibieron la gracia de Dios, no la rechazaron, pero la recibieron en un vacío, en un corazón que continuaba vacío. En nuestro lenguaje común y corriente podemos decir que no rechazaron la gracia de Dios, pero la echaron en saco roto. Las personas que reciben en vano la gracia de Dios son aquellas que no la rechazan, pero la reciben en el vacío, la reciben inútilmente, la echan en saco roto como lo muestran. Ellos lo demuestran porque el pecado se enseñorea de ellos. Es decir, no están viviendo bajo la gracia, a pesar de que no la rechazaron, pero no están viviendo bajo la gracia. Siguen viviendo bajo la ley de la carne. También son personas que se rehúsan a trabajar al Señor. ¿Por qué? Porque todos los que servimos a Dios, los que ministramos para Dios, los que nos sentimos felices y privilegiados de que Dios nos tome en cuenta en sus planes para la extensión de la palabra de Él, nosotros es por la gracia. Solo por la gracia soy lo que soy, dice Pablo. Dice, y el trabajo que Pablo hacía para el Señor lo demostraba. Vamos a ver en 1 Corintios 15:10. Dice la palabra de Dios, y lo cito este texto porque vuelve a usar la palabra vano. Dice el versículo 15, el 10 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, entonces, quizá tengamos que abrir nuestro pensamiento y nuestro corazón a esta nueva creencia, hermanos, a este nuevo mensaje de la palabra de Dios, que sí cabe la posibilidad de que haya personas dentro de la iglesia, de que haya personas que cantan nuestros himnos, que nosotros también cantamos, que repiten textos de memoria de la Biblia, que leen la Biblia delante de todos los hermanos de la iglesia, que tienen un comportamiento dentro de la iglesia como todos lo tenemos dentro de la iglesia. Sin embargo, esas personas siguen viviendo bajo la ley de la carne, la ley de los miembros del cuerpo que nos llevan cautivos al pecado. Entonces, Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, este es el caso contrario. Hay personas que reciben la gracia en vano, que la echan en saco roto, pero Pablo dice, no, conmigo no ha sido así, porque su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se refiere
a los apóstoles. Y bueno, esta cita del apóstol Pablo, esta manera de hablar del apóstol Pablo, no está fuera de propiedad. Si nosotros ciertamente no tenemos gran información acerca del trabajo realizado por los demás apóstoles, pero bueno, podemos darnos cuenta muy fácilmente cómo el apóstol Pablo trabajaba arduamente por el Señor, demostrando así que la gracia de Dios para con él no había sido en vano. Entonces, es importante, hermanos, que tanto tú como yo pongamos la mano en nuestro corazón y le digamos al Señor, Señor, no quiero que tu gracia sea en mí en vano. ¿Qué es lo que debo de hacer para mostrar que tu gracia no ha sido en vano? Bueno, pues debo servirte, Señor, porque me has llamado para servirte. Dice Pablo, pero no yo, dice, no es que yo haya trabajado mucho, no es mi mérito, no es mi rango intelectual, no es mi posición que tenía yo dentro del grupo de los fariseos del pueblo de Israel. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto, mis hermanos, es lo que hace a un cristiano humilde realmente, un cristiano bastante mesurado, con sus pies bien puestos sobre la tierra. No es que caminemos un metro arriba del piso y que nos sintamos muy santificados o a un grado de la divinidad, no, sino que reconocemos que lo que somos y hacemos es por la gracia de Dios en nosotros, pero eso muestra que la gracia no la recibimos en vano. Ahora, otras personas que sí también reciben la gracia en vano son personas que profesan la fe en Jesucristo. Y esa fe profesada no va acompañada de obras. Esto lo dice Santiago capítulo 2, versículo 20, que también ustedes, si me hacen favor de buscar en sus Biblias y leer Santiago 2:20, un texto altamente conocido, dice, más quiere saber, hombre vano, miren ustedes, las personas que reciben la fe en vano, que reciben la gracia en vano, son hombres vanos, es decir, son hombres vacíos. Dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, es decir, aquellas personas que profesan la fe en Jesucristo, pero que esa fe no va acompañada de obras, entonces esta persona resulta ser una persona vana. Recibió la gracia, pero la recibió en vano. Su religión es vana y no tiene nada provechoso, no produce nada que sea realmente provechoso ni para él ni para los demás hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Esto está muy claro en Primera de Corintios 15:58. Miren ustedes, cuando nosotros servimos al Señor de todo corazón, reconociendo que es por su gracia que le estamos sirviendo, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la convicción, esa es la certeza, esa es la seguridad que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero somos humildemente siervos de Dios que estamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, no nos apartamos de la lectura de la palabra de Dios, no nos apartamos del estudio de la Biblia, no nos apartamos de buscar el rostro de Dios diariamente para que Él hable a nuestro corazón y Él nos enseñe y de esta manera poder estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, con esta ratificación, hermanos, o quizás no ratificación, sino con esta reafirmación de lo que dijimos la clase anterior,
en lo relativo a que la gracia, algunas personas la reciben en vano, es muy notorio, hermanos, porque esas personas que no rechazan la gracia y que están junto en la iglesia con todos nosotros, pero que la han recibido en vano, son personas vanas. Y saben ustedes que quien va en pos de la vanidad se vuelve una persona vana. He repetido que la palabra vanidad significa vacío. Entonces, ¿están vacíos de qué? Pues del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están vacíos de qué? Pues del conocimiento de Dios, porque realmente no quieren saber nada de Dios, sino que de alguna manera desde niños los llevaron a la iglesia, pero no han tenido ese encuentro frontal con el Señor Jesucristo para que ellos, reconociendo sus pecados, confesándolos, apartándose de ellos y pidiéndole a Jesucristo que entre en su corazón para que tome control de su vida, ellos, al contrario, siguen obedeciendo a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanidad de la vida. Entonces, por eso es, hermanos, que la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo dice que hay personas que reciben la gracia en vano. Sí, la gracia de Dios es algo, como su nombre lo indica, gratuito, ¿sí? Es para nosotros, para los hijos de Dios que hemos sido elegidos por su amor inmutable, por su propia voluntad, por su libre voluntad de Dios. El designio de su voluntad fue que nosotros fuésemos escogidos para que su gracia se manifestase en nosotros. Entonces, hermanos, ahora sí, pasamos a la lección 20, que lleva como título La sola escritura. ¿Cómo fue el impacto de la escritura en Martín Lutero? Hermanos, esto es algo realmente interesante. Fíjense ustedes que cuando Martín Lutero era un joven, y esto lo escribió él en el año de 1545 en algún aspecto de su biografía, cuando él era joven, él sentía un aborrecimiento por la palabra justicia. Si algo odiaba a él, y así lo dice claramente, si algo odiaba a él, era la palabra justicia cuando lo leía en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque a él lo educaron dentro de lo que es la creencia de la Iglesia Católica Romana Papal, le inculcaron el conocimiento de que la justicia significaba que Dios siempre estaba listo para castigar al pecador. Entonces, él veía que sus compañeros de seminario, que sus compañeros sacerdotes, que sus compañeros monjes, él veía pues que todos se autocastigaban, todos se autoflagelaban, todos se golpeaban la espalda. ¿Por qué? Porque hacían penitencia debido a los pecados que cometían. Y él estaba también consciente de que él era igualmente pecador como ellos, aunque estuvieran recluidos en lo más oscuro del monasterio y en el punto más recóndito de un calabozo, aunque estuvieran ahí recluidos, ellos sabían, todos sabían que no podían dejar de pecar. Entonces, por lo tanto, no había nadie, ni Martín Lutero, ni un superior de él, ni nadie que estuviera exento de ese castigo, de ese Dios justo que estaba con el chicote, que estaba con la guillotina, dispuesta a dejarla caer en todos los pecadores. ¿Por qué? Porque era un Dios justo y en su justicia la paga del pecado es muerte. Para que se haga justicia, entonces nos va a castigar a todos. Así lo veía el joven Martín Lutero. La palabra lo aterraba. Cuando leía Romanos 1:17, él no podía concebir estas dos mitades que él mismo separaba en Romanos 1:17. Él lo leía de esta manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Días y noches se pasaba meditando este texto.
Hasta que un día, hermanos, un día en donde él sintió que las puertas del paraíso se abrían delante de él. ¿Por qué? Porque finalmente le llegó la iluminación del Espíritu Santo cuando él comprendió que la palabra justicia significa que Dios, en su misericordia, justifica al hombre por medio de la fe. Es decir, que lo que él pensaba que era lo más estricto y riguroso de Dios, como es ser justo y castigar a todos los pecadores, lo que él pensaba que era de Dios, entonces dijo, bueno, si Dios, si Dios ama, si Dios es amor, ¿cómo me manifiesta Dios ese amor? Pues amándome. Si Dios es bondadoso, si Dios es bondad, ¿cómo me manifiesta esa bondad? Pues siendo bondadoso conmigo. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo me muestra Dios ese poder? Pues transformándome para hacerme fuerte a mí en la fe. Entonces él cayó en la cuenta de que si Dios es justo, pero primero quiere ofrecerle al hombre gratuitamente su justicia. Es decir, yo quiero que tú tengas mi justicia para que yo te justifique por la fe. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando él leía, más el justo por la fe vivirá, todas esas noches en las cuales su mente estaba totalmente confundida y sus ojos estaban velados ante la palabra y el significado de la palabra justicia, comprendió él que la justicia de Dios no es la justicia con la cual me amenaza para dejar caer sobre mí el castigo por mi pecado, sino la justicia que me ofrece y que me otorga para que yo sea declarado inocente delante de Dios. Pero ¿cómo puede lograrse esto? Pues por la fe. Por eso la Escritura dice que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Dice Martín Lutero en su punto biográfico, me sentí totalmente renacido. Cambió ante mí el significado de las Escrituras. Entonces, la obra de Dios significa la obra que Dios realiza en nosotros. El poder de Dios significa el poder mediante el cual nos hace a nosotros poderosos. La sabiduría de Dios significa el medio por el cual Dios hace que nosotros seamos sabios, así como su amor, la salvación de Dios, todo tuvo el verdadero significado por la iluminación del Espíritu Santo en el corazón de Martín Lutero. Dice Martín, mi amor por la dulcísima expresión justicia de Dios fue mucho más grande, fue mucho más prodigiosa, grandiosa, sublime que ese aborrecimiento y ese odio que yo tenía por la palabra justicia. Comprendió que todo lo que es de Dios es para quien tiene fe. Hermanos, esto es bien hermoso. Todo lo que tiene Dios, todo lo que es de Dios, no es para castigarme, no es para mandarme a la condenación eterna o al infierno, no, es para que aquellos que tienen fe reciban todo lo que es de Dios. Más adelante él diría, estudiar las Escrituras con reverencia conduce a la iluminación mediante la acción continua del Espíritu Santo. Pero así es, hermano. No tienes que apartarte de este sagrado libro. Es la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras con reverencia, hermanos. No la agarres como otro cualquier libro. Yo sé que hay algunos escritores, entre ellos el hermano que yo estoy citando, que es William Barclay, que dice que con la misma pasión y con el mismo entusiasmo
y con el mismo entendimiento con el que nos acercamos a un libro cultural o intelectual, con esas mismas armas y esa misma enjundia, tenemos que acercarnos a la Biblia. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque si yo me acerco a la Biblia intelectualmente, el resultado que yo voy a obtener es un conocimiento intelectual, pero no espiritual. No nos olvidemos que la Biblia es espiritual. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en el espíritu y en verdad, es necesario que adoremos. Así que no te acerques a la palabra de Dios para estudiarla, para leerla, para meditar en ella. No te acerques como vas a los demás libros, el de matemáticas, el de biología, el de español, el de geografía. Ningún otro libro es semejante al libro de libros, que es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Ciertamente, si tú vas a un libro de poesías y te aprendes todas las poesías y haces que lleguen a tu corazón y meditas en ella, pues haz de cuenta que estás absorbiendo la personalidad del escritor, del poeta, y te vas a parecer mucho a él. Y en cualquier momento, cuando estás con una dama o con compañeros, vas a citar lo que aprendiste de ese poeta, lo vas a citar y los vas a impresionar, porque a lo mejor hasta declamas bonito y vas a decir esa poesía. ¿Pero qué? Se va a morir el poeta ese y su libro se va a quedar allá con tantísimos libros que hay en todo el mundo y hasta ahí se acabó todo. ¿Tuviste algún cambio en tu vida? Pues seguramente, ¿verdad? A lo mejor te hizo más sensible a las cosas de la naturaleza, al amor de una mujer, a lo mejor te hizo más sensible al amor de tus padres, no sé, ¿sí? Pero no hay nada como acercarnos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para acercarnos a estudiar la palabra de Dios, estamos acercándonos a Dios y por lo mismo se requiere certeza, se requiere certidumbre, se requiere convicción, que son las palabras que definen la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y si me lo permiten, lo vamos a leer porque es importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el versículo 6 dice, del mismo capítulo 11 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, acercarnos a la palabra de Dios demanda de nosotros una actitud mucho mayor, superior, que la que demandan los demás libros cuando nos acercamos a ellos. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios, Él pide en nosotros fe, que creamos que Dios existe, que creamos que Dios es, que creamos que hay Dios y que además Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo me acerco a la Escritura, a la palabra de Dios, con mi intelecto, con mi enjundia, con mi entusiasmo, pero desprovisto de toda espiritualidad y de toda fe, hermanos, pues aprenderé la Biblia, la palabra de Dios, de una manera intelectual y hasta podré explicarles la geografía bíblica de una manera tan hermosa que diga yo todo lo que miden los ríos, todo lo que miden las montañas, todas las ciudades que existieron y que existen y muchas cosas de la geografía bíblica de la Palestina. Pero no es más que un conocimiento intelectual, hermanos. Nosotros, la sola escritura no solamente indica que están fuera de esto las tradiciones de los hombres, que están fuera de esto los libros y la teología de los hombres. Lo que prevalece sobre todo ello es solo la escritura. Y este fue el impacto que causó en el joven Martín Lutero. Lutero aseveró que el estudio de la escritura es posible solamente para el cristiano. Esto también es importante. Si tú, amigo, no has nacido de nuevo, quiero decir,
si no has sido regenerado, quiero decir, si no has recibido a Cristo en tu corazón porque le has confesado tus pecados, te has arrepentido de ellos, le has pedido a Dios que te los perdone y le has dicho a Jesucristo que te dé de su Santo Espíritu para que tengas poder para renunciar a todo el pecado en tu vida. Si no has hecho eso y Cristo no ha entrado en tu corazón, entonces tú, aunque te acerques a estudiar las Escrituras, no vas a entenderle, porque el estudio de la Escritura es posible solamente para el cristiano, el Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es así? Porque solamente los nacidos de nuevo, es decir, nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador y nosotros hemos sido engendrados por Dios para nacer del Espíritu de Dios, nosotros ahora hemos recibido de nuestro propio Padre espiritual, o sea, Dios, hemos recibido el lenguaje espiritual con el cual podemos entender el lenguaje espiritual de la palabra. Anteriormente, yo no podía porque no entendía yo el lenguaje espiritual de la palabra, porque Dios es espíritu y por lo tanto su lenguaje es espiritual. Yo no lo podía entender. Pero ahora que he nacido de nuevo, así como mis padres terrenales me dieron en mis genes el don del habla para que yo pudiera hablar y pudiera aprender y pudiera aprender palabras y poder comunicarme, así también ahora, como nacido de nuevo, entonces en mis genes espirituales, permítanme decirlo de esa manera, el Señor me ha dado el don para que yo pueda entender su palabra y hablar su palabra, porque eso es espiritual. Y miren, hermanos, lo grandioso que hace el Espíritu. El Espíritu Santo lo que hace es ponerme la verdad de la palabra de Dios enfrente. ¿Por qué? Porque Él toma del conocimiento de Dios y me lo pone a mí enfrente. Y luego mueve mi corazón, mueve mi entendimiento, mueve mi propio espíritu para que yo reconozca que lo que me puso enfrente es la verdad de la palabra de Dios. Y entonces yo crea ese mensaje, yo lo acepte en mi corazón y viva conforme a ese mensaje. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. A lo mejor no lo habías entendido, pero nosotros no somos proactivos. No es que, ay, le voy a poner muchas ganas para entenderle a lo que va a predicar el hermano. Le voy a poner mucha atención. Bueno, sí, pero si tú no le pides a Dios que abra tu corazón para estar atento a la palabra, mira, vas a tener decenas de interrupciones. El celular que suena, el perro que ladra, el niño que grita, el camión del gas que pasa anunciando su producto, el de los tamales que pasa gritando que vende tamales, ya sonó el teléfono por acá, ya sonó tu celular por allá, ya te está gritando tu esposa o ya te está gritando uno de tus hijos. Va a haber decenas de interrupciones. Ah, pero si tú le dices al Señor, Señor, abre mi corazón para estar atento a tu palabra, yo te aseguro que Dios va a quitar todas esas interrupciones, porque tú le has pedido que quieres estar atento a su palabra y Él te lo va a hacer. Y no te va a pasar lo que le pasa a muchos hermanos y hermanas que van al culto de la iglesia y está el pastor bien infundioso predicando la palabra de Dios porque estudió con hartas ganas y el Espíritu Santo habló a su corazón, está impactado y quiere comunicar lo que él aprendió de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? A ti tienes la necesidad de ir al baño y el hermano está en lo mero, mero, va en el punto culminante para confrontarte con Cristo y te dan ganas de ir al baño y te sales porque no te puedes aguantar. ¿Sabes que Dios puede controlar tu cuerpo? Si tú le dices, Señor, yo tengo este padecimiento, pero quiero estar aquí, esta hora y media, quiero estar aquí bien en tu palabra, en la alabanza, en la oración. Entonces, tú controla mi cuerpo, Señor. Yo te aseguro, hermano, hermana, que Dios va a controlar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú le has pedido de tu corazón que
te dé el poder para estar atento a su palabra. Para que no cuando regreses del baño, después de 5, 8 o 10 minutos que regresas, ya se pasó lo mero bueno del mensaje que era lo que Dios quería hablarte para desafiarte a que lo sigas fielmente. Bueno, hermanos, por eso Lutero dijo que el estudio de la Escritura es posible solamente para el cristiano. Y dijo además, cualquier comprensión de la Escritura está condicionada a conocer a Dios personalmente. ¿Quieres tú comprender la Escritura, hermano? ¿Quieres entender la palabra de Dios? Tienes que conocer a Dios personalmente. No hay de otra manera. No hay de otra forma. Perdóname que te lo diga, pero tú puedes ser un lector muy asiduo. Por ejemplo, yo una vez escuché al ya finado Jacobo Zabludowski, y creo que se lo dijo a Billy Graham cuando lo entrevistó, que él había leído la Biblia completita, pero que no habían sacado nada de provecho. Y ya el doctor Billy Graham le explicó precisamente esto, que para entender el lenguaje de Dios tenemos que ser espirituales. Entonces, para ser espiritual, yo debo de nacer de nuevo, debo de ser regenerado y perdonado de mis pecados. Entonces, como dijo Martín Lutero, cualquier comprensión de la Escritura está condicionada a conocer a Dios personalmente. Mientras más profundamente se conozca a Cristo, más profunda será la comprensión de la Escritura. Y mis hermanos, en todo esto que hemos comentado y hemos leído, estoy citando a William Berkeley en su libro Introducción a la Biblia. Muy bien. Vamos ahora a comentar, hermanos, cómo es que la Biblia llegó a ser considerada como la suprema fuente del conocimiento de Dios y la única regla de la fe y la práctica de la fe para vivir como dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, acercarte a la palabra de Dios demanda de ti certidumbre y convicción. Esto es la fe, ¿eh? La fe es la certidumbre y la convicción de que Dios es el autor de las palabras que están en ese libro sagrado. Estas dos palabras describen el concepto de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Al acercarte a la palabra de Dios, te estás acercando al mismo Dios, quien ha indicado que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que quien se acerca a él debe creer que hay Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que ya habíamos comentado. Cierto es que cuando te acercas a otro libro como obra literaria, también te acercas al conocimiento del autor de ese libro y de alguna manera llegas a conocerlo por medio de esa palabra que leíste, lo cual da pie para marcar las infinitas diferencias que hay entre los millones de autores quienes han muerto y los que viven que también van a morir, aunque sus obras permanezcan por muchos años, comparándolo con el autor de la Biblia que vive eternamente. Los otros autores tienen parte de la verdad. Algunos ni se acercan a ella. La Biblia no solo habla de la verdad, sino que su autor es la verdad. Hermanos, a Dios le bastaron 66 libros contenidos en 2 testamentos. El Antiguo Testamento, llamado o conocido como el Tanaj hebreo, que contiene 39 libros en la Biblia en español, pero en la Biblia, la Tanaj, son 24 libros, pero equivalen exactamente a los 39 que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nada más por darles un ejemplo, para ellos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel son uno solo. Para nosotros son dos libros.
El primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas lo tienen también como uno solo. Entonces, por eso es que ellos tienen 24 libros y nosotros tenemos 39, pero son los mismos. Los que están en la escritura hebrea, que se llama Tanaj, y ahorita les explico por qué, y los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, la de Reina Valera, por ejemplo, ¿no? Que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Bueno, contiene 39 libros, hermanos, tiene 929 capítulos. Ojalá y esto se les quede grabados o apúntenlo en algún papelito. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos integrados por 23,146 versículos. El Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, son 260 capítulos integrados por 7,958 versículos. El total de la palabra inspirada por Dios es 1,189 capítulos que están integrados por 31,104 versículos. Hermanos, doy gracias a Dios por la gracia de Dios. Ya voy en mi lectura número 7 de la Biblia y estoy precisamente leyendo el capítulo 40 de Ezequiel. Así que ya voy avanzando, hermanos. Lo empecé a leer como séptima ocasión la Biblia cuando empezó el periodo de la pandemia. Entonces, ahí vamos, hermanos, y les invito a que ustedes aprovechen bien su tiempo y lean también la Sagrada Escritura de una manera completa, los 31,104 versículos. Bueno, el Nuevo Testamento, que es un término usado por primera vez por Tertuliano, es decir, no tenía el nombre de Nuevo Testamento, sino que Tertuliano, el obispo de Cartago, alrededor del año 200 después de Cristo, le puso el nombre de Nuevo Testamento. La división práctica de los libros de la Biblia en capítulos y versículos se desarrolló de la siguiente manera. El teólogo Stephen Langton, obispo de Canterbury en Inglaterra, antes profesor de la Universidad de París, dividió los libros de la Biblia en capítulos en el año 1226. Usando como base el texto de San Jerónimo llamado la Vulgata Latina. Y Robert Estienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551 en Génova, Italia. Se publicó la primera Biblia completa en francés con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que tenemos hoy en el año 1555. Hermanos, el gran coloso de los libros de la Biblia por su acopio literario es el libro de los Salmos, que contiene 150 salmos, llamados también capítulos, y que están integrados por 2,462 versículos. 2,462 versículos. De esta obra literaria, el Salmo 119, que contiene 176 versículos, es el más grande, es como el titán de este coloso, ¿no? El titán es el Salmo 119, que contiene 176 versículos. La estructura literaria de este Salmo 119 son 22 párrafos de 8 versículos cada uno, y el inicio de cada párrafo comienza ordenadamente con las letras del alefato hebreo.
vean qué palabra usamos, ¿eh? No es alfabeto, no es abecedario, no. Los griegos a su alfabeto, diríamos, le llaman ellos alefato. ¿Por qué? Porque la primera letra es Aleph o Aleph. Se atribuye su autoría de este Salmo 119 al escriba Esdras. Es decir, este personaje que vivió allá por los años 430 antes de Cristo, y que fue a llevar el conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, de la escritura al pueblo que había regresado del cautiverio de Babilonia, cuando se cumplieron los 70 años de cautividad, y Ciro, el rey de Persia, les dio libertad para que regresaran. Bueno, ellos regresaron sin conocimiento de Dios, al contrario, traían la idolatría de los babilonios, pero Esdras fue enviado por Dios para enseñarles la Sagrada Escritura y corregir muchos de los errores y pecados que ya estaban cometiendo. Muy bien. Luego tenemos, hermanos, aparte del libro de los Salmos, tenemos algunos gigantes, vamos a llamarlo así. El gran coloso, ya dijimos que es el libro de los Salmos. El titán con este coloso es el Salmo 119. Pero luego tenemos algunos gigantes, libros de la Biblia, que tienen más de 1000 versículos, hermanos, más de 1000 versículos, pero que no le llegan al libro de los Salmos, que tiene 2462, como ya lo dijimos. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, hemos juntado 10 de ellos, no, 2, 4, 6, 7 libros que contienen más de 1000 versículos. Y tenemos en primer término el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos y que tiene 1533 versículos. El libro de Jeremías, que tiene 52 capítulos y que tiene 1364 versículos. El libro de Isaías, que tiene 66 capítulos y tiene 1292 versículos. El libro de Números, que tiene 36 capítulos y que tiene 1288 versículos. Ezequiel, que tiene 48 capítulos y 1273 versículos. Éxodo, que tiene 40 capítulos y 1213 versículos. Finalmente, el libro de Job, que tiene 42 capítulos y llega a 1070. A partir de estos, todos los demás libros de la Biblia tienen menos de 1000 versículos. Hermanos, ¿por qué les estoy platicando todo esto? Pues, hermanos, porque si vamos a leer el libro, tenemos que conocerlo. Si vamos a leer la escritura, tenemos que conocerla. Y déjenme decirles, hermanos, que las traducciones de la Biblia, usualmente, cuando menos hasta el año 2000, creo, tomaban como fuente de consulta para hacer la transcripción y la traducción de la Biblia, tomaban en cuenta dos escritos, dos textos, dos fuentes para la traducción. Uno se conoce como la Tanaj así con letra K al último, pero así se escribe. Cuando ya la pronuncia, tal y como lo hemos pronunciado, es Tanaj. Es muy largo explicarles por qué la letra K adquiere la fonética del sonido de la letra J. Entonces, está escrito Tanakh. Aquí miren ustedes, aquí está Tanakh. La imagen de la Biblia es porque quiero platicarles de dónde viene todo esto que tenemos en la Escritura, lo que ahora nos llega. Bueno, el Antiguo Testamento se toma de la Tanakh hebrea, que es el texto masorético. ¿Por qué, hermanos? Porque originalmente el texto del Antiguo Testamento no tenía vocales. No tenía. Entonces, imagínense ustedes, si yo les pongo las consonantes RBN, RBN, pues a lo mejor alguien muy abusado luego dice, es Rubén. Sí, pero puede ser también rabino, ¿no?
porque es RBN. Bueno, pues así estaba escrita la escritura, hermanos, del Antiguo Testamento, con puras consonantes y además juntas las consonantes con otras palabras. No crean ustedes que había un espacio para separar la otra palabra. No, era el renglón todo junto con puras consonantes. Así estaba escrito y sigue estando escrito así para muchos que lo leen de esa manera, lo que es la Tanakh, que es la escritura hebraica. Esto es lo que nosotros es el Antiguo Testamento. Pero el texto masorético, la Tanakh, entonces ya tiene las vocales. Le pusieron vocales y sus vocales no crean que son letras, son rayitas y puntos. Es muy bonito, se ve muy bonito cuando uno lee, cuando, perdón, yo no la leo. Cuando uno ve el Antiguo Testamento en hebreo, se ven muy bonitas las palabras. Pero bueno, yo invito a alguien, hermanos, sobre todo jóvenes, gente joven, que pudiera aprender el hebreo y leer en hebreo el Antiguo Testamento. Bien, entonces el texto masorético es la Tanaj, pero con las vocales para que se pueda pronunciar las palabras, ¿no? Entonces, la Tanaj o Tanaj, que es la pronunciación, contiene 3 grupos de libros. Ajá, y los 3 grupos de libros suman 24 libros. Tenemos en primer término la Torá que es la ley. Luego tenemos los Nebim. Nebí significa profeta y los Nebim, o sea, Nebim son profetas. Entonces, el tercer grupo es los Ketubim, que son los otros escritos. Esto en griego también se conoce como agiógrafo, pero los Ketubim son los otros escritos. Hermanos, ¿de dónde surge la palabra Tanakh? ¿De dónde surge? Bueno, miren ustedes, ¿se acuerdan que les mencioné que el idioma hebreo originalmente no tenía más que pura consonante? Entonces, ellos hicieron aquí un acrónimo y separaron la letra T de la letra de la palabra Tanakh. Separaron la letra T y la primera vocal que le pusieron fue la A. Entonces tenemos TA, es Torah. Luego, la palabra Nedim, que empieza con N, no le estoy diciendo en hebreo la letra N, estoy diciendo en español, Nevin, la letra N. Y luego tenemos los Ketubim, que empieza con letra K, pero que tiene el sonido de la J. Entonces, así, Tanakh es lo que forma la palabra que pusimos aquí arriba de Tanakh, que se refiere a la Biblia hebrea y que ahora más conocida como texto masorético, porque contiene las vocales y los señalamientos e indicaciones de cómo debe pronunciarse alguna palabra que es muy complicada o cómo debe leerse alguna palabra que no resulta fácil para el lector. Todos esos consejos están escritos en la Tanakh. Entonces, la Torá es la ley, los Nebim son profetas y los Ketubim son los escritos. Esto, hermanos, es la Biblia hebrea. Y yo me permití, hermanos, para que ustedes conozcan un poquito, ponerles qué libros forman la Torá, que es pues la ley de Moisés, pero que contiene los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es la Torá, esa es la ley. Bueno, en hebreo, hermanos, la Torá es Bereshit, es el libro de Génesis. ¿Por qué se llama Bereshit? Porque las primeras palabras del libro de Génesis son en el principio y la palabra Bereshit significa en el principio. ¿Cómo dice el primer texto? Bereshit bara Elohim, Elohim het hashamayim bet haaretz. Bereshit bara Elohim met hashamayim bet haaretz. Este es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, si únicamente nos abocamos a en el principio, entonces es Bereshit.
Eso es el libro de Génesis en la Biblia hebrea. El segundo libro, que es el libro del Éxodo, en español, en hebreo es Shemot. ¿Por qué? Porque significa nombres. La palabra nombre singular en hebreo es Shem y su plural es Shemot. Entonces significa nombres. Y si ustedes leen en el principio del libro de Éxodo, que yo voy a leer ahorita, estoy en Levítico, vamos a buscar Éxodo, ya llegamos. Dice, estos son, versículo 1 del libro de Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres. Entonces, no iban a ponerle estos, no iban a ponerle son. El sustantivo nombres es lo que más se adaptaba para escribir la palabra como nombre del libro que conocemos como Éxodo, la palabra Shemot. Y luego me voy al libro de Levítico para decirles, hermanos, que el tercer libro de la Torá, o sea, lo que nosotros tenemos como Levítico, el tercer libro dice, llamó Jehová a Moisés. Miren, imposible es que le pusieran a este libro el nombre de Jehová y tampoco el nombre de Moisés. Por eso le pusieron el nombre del verbo llamar, llamó. Entonces la palabra hebrea para llamó es Vaikra, así como suena, Vaikra. Entonces, el libro que nosotros conocemos como Levítico se llama Vaikra. ¿Por qué? Porque la primera palabra es llamó. Muy bien, hermanos. Vamos ahora al libro de Números. Y en el libro de Números, nosotros leemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, bueno, la primera palabra es habló, la segunda palabra es Jehová, y la tercera palabra a, cuarta Moisés, quinta en, sexta él, y luego desierto. A los rabinos les pareció bien poner la palabra desierto. ¿Por qué? Porque describía muy bien la jornada de 40 años en el desierto. Entonces le pusieron por nombre Bemidbar. Bemidbar es la palabra griega, hebrea, perdón, que significa desierto. Bueno, vamos a terminar ya con esta parte y el quinto libro, que es el libro de Deuteronomio, dice el capítulo 1, versículo 1, estas son las palabras. La palabra estas no la pusieron, son tampoco, las tampoco, pero sí les gustó palabras. Y la palabra en hebreo, palabras, es el hebreo devarim. Devarim es la palabra hebrea que significa palabras en nuestro español, como lo tenemos en nuestra Biblia Reina Valera. Estas son las palabras devarim. Entonces, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Esto es apenas la Torá. Imagínense, hermanos, si pudiéramos aprendernos, ¿no?, los Nevim, los Ketuvim, para llegar a los 24 nombres de los libros de la Tanaj, que se escribe Tanaj. Bueno, hay un texto que quiero que lean conmigo, hermanos. Se encuentra en Jeremías capítulo 8, versículo 8. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hermanos, esta es una realidad con la cual Dios enfrentó a Jeremías. Por eso Dios le había dicho a Jeremías,
Mira, el pueblo se ha olvidado de mí. El pueblo rinde culto a otros dioses y le han puesto por nombre Jehová a esos dioses. Entonces, ellos se creen muy sabios porque dicen que tienen mi palabra. Pero te digo una cosa, le dijo Dios a Jeremías, te digo, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hermanos, desde aquí vaya una palabra de advertencia, hermanos, y una palabra de exhortación. Y me dirijo a los hermanos lingüistas, los que traducen la Biblia. Hermanos, no pongas mentiras cuando traduces la palabra de Dios. Mira, Casiodoro de Reina se tardó como 12 años, a lo mejor alumbrándose con una velita, a lo mejor huyendo de pueblo en pueblo porque la Inquisición lo perseguía, a lo mejor con muchas calamidades y él solito es que tradujo la Biblia. A lo mejor no tuvo los textos que ahora tienes tú y que puedes consultar de muchas maneras para hacer traducciones más modernas. A lo mejor Casiodoro de Reina tuvo que recurrir a Erasmo de Rotterdam para el Nuevo Testamento. A lo mejor tuvo que recurrir a la Septuaginta para la Biblia en griego, pero que era hebrea, al Antiguo Testamento. A lo mejor recurrió a algunos manuscritos de la Tanaj. No lo sabemos, pero se tardó 12 años y él solito. ¿Saben ustedes que la nueva versión internacional la hicieron 20 biblistas? La nueva versión internacional la hicieron 20 biblistas y se tardaron 10 años. Hermanos, entonces lo que hizo Casiodoro de Reina es un milagro. Realmente Dios lo tomó en sus manos y le concedió el poder para hacer la versión que hoy tenemos en nuestras manos, para hacer la Biblia. Claro, la primera Biblia que él hizo es la Biblia del Oso y está totalmente en español antiguo o en latín, ¿no? Pero la Biblia del Oso ha sido revisada por por Cipriano de Valera y otros más, muchos más, hasta la versión 60 que fue la que hizo la Sociedad Bíblicas Unidas. Hermanos, pero se dan cuenta ustedes, lo que quiero decir es que hoy en día podrá haber muchos adelantos, pero si tú lingüista, si tú traductor, pones lo que está en tu mente para predominar sobre la opinión de los demás, o si tú quieres poner arrogantemente otra palabra que no dice el texto, porque yo me he encontrado, hermanos, me he encontrado con palabras en la nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento, que no vienen en el texto griego de la cueva, que es el testamento interlineal griego-español, en el que podemos leer el Nuevo Testamento en griego y no viene la palabra que ellos tradujeron al español. Ahí hay interpretación, pero la Biblia no es para que la interpreten unas cuantas personas. La Biblia es para que la interpretemos todos juntos, hermanos. ¿Por qué? Porque ninguna escritura es interpretada privadamente, porque entonces estará predominando la persona, el conocimiento, su formación y también su creencia, también su fe o la expresión o perspectiva teológica que él tenga. No, necesitamos que haya mucha honestidad, nada de corrupción en los traductores, en los lingüistas. Sí, yo sé y fui testigo de verdaderos pleitos. Me tocó estar cerca en Brasil, en Sao Paulo, en la Sociedad Bíblica Internacional de Sao Paulo. Me tocó estar cerca cuando hicieron la traducción al portugués de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Hermanos, había discusiones
tremendas entre los lingüistas por una palabra. Y uno quería que su opinión predominara, el otro quería que su opinión predominara. Hermanos, necesitamos lingüistas humildes, gente verdaderamente tomada por el Espíritu Santo en su corazón, iluminado por el Espíritu Santo, para dejarse guiar por el Espíritu para poder hacer las traducciones de la Biblia. Yo sé que el anhelo de todos es acercarse lo más que se pueda al documento original, a la palabra de Dios original. Pero hermanos, eso ya no existe. No existen los documentos originales, no existen las piedras en las cuales escribió Moisés, no existen los pergaminos o los códices, no existe lo original. Todo ha sido copia de copia de copia de copias y no sabemos cuántas cosas incluyeron los escribas. Pero aquí Jeremías dice que no nos sintamos sabios porque tenemos la ley de Dios con nosotros. Porque dice Dios, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8. Y esto lo dijo allá por el año 615 antes de Jesucristo. Si allá por aquel año, imaginen ustedes, hermanos, ya la Torá había sido interpretada y reinterpretada por los escribas y habían metido mentiras diciendo cosas que Dios no había dicho, hermanos, ¿qué será la palabra de Dios hasta nuestros días? Solo porque nuestra fe, hermanos, nos hace estar confiados en que el poder del Espíritu Santo, el poder de nuestro Dios para preservar su palabra y no permitir que le metan manos que no sean santas y no permitir que le metan pensamientos que no sean de la palabra de Dios y que no sea el pensamiento de Dios el que esté escrito, el que esté volcado en la Sagrada Escritura, es por lo cual seguimos viendo, hermanos, seguimos viendo por la iluminación del Espíritu Santo, por el poder de Dios y por el poder de la Escritura, seguimos viendo vidas transformadas. ¿Qué libro en todo el mundo puede transformar tu vida como la Biblia nos transformó a nosotros, hermano? ¿Qué libro? Dime. No lo hay, no lo hay. Por eso la Biblia no solamente nos informa, sino que también nos conforma a la imagen de Jesucristo y nos transforma para que seamos semejantes a Jesucristo. Hermano, vamos a terminar. Vamos a terminar. Y yo quiero decirles a ustedes que con la palabra de Dios no podemos jugar. No es un libro de entretenimiento. No es un libro de fantasías. No tiene más que dos alternativas. O crees lo que dice la palabra de Dios o no la crees. Si lo crees, agradas a Dios. Si no lo crees, no agradas a Dios y por lo tanto te condenarás. La Biblia, la palabra de Dios, ha transformado nuestras vidas, hermanos. Puede transformar tu vida, pero necesitas tú leer la Sagrada Escritura, dejarte conducir por el Espíritu Santo, tomarla con mucho respeto, con mucho amor, con mucha entrega, porque te acercas a la Biblia, a la palabra de Dios, y te estás acercando a Dios mismo. Acuérdate, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor ilumine tus pensamientos.